Hola, qué bendiciones poder un día más compartir una palabra de bendición de parte del Señor y saber que siempre que nosotros como hermanos nos reunimos, el Señor se goza allí desde los cielos, sabiendo que nos reunimos para estudiar, para meditar su palabra y para edificarnos unos a otros como hijos de Dios. Entonces, gracias le doy al Señor por este día y porque podemos reunirnos. Bueno, en esta preciosa mañana pues yo quiero traer un mensaje, una palabra de parte de Dios, que su título tiene más que vencedores. Entonces, todos sabemos que tenemos luchas, propósitos, sueños y que a través de la vida diaria que vivimos, pues siempre estamos enfrentando dificultades, enfrentando obstáculos en nuestra vida que tenemos que superar. Entonces, por eso es el título de esta prédica, Más que vencedores. Entonces, yo quiero leer un verso, es como un pensamiento que dice así: si la victoria nos hace orgullosos, estamos cerca de caer, pero si la bendición de Dios nos hace humildes, vamos entonces camino a la victoria. Y pues eso es lo que queremos conseguir, y el Señor siempre quiso que nosotros tuviéramos victoria, que tuviéramos planes y que esos planes terminaran en un buen término, en una buena situación para nosotros, para beneficio de nosotros. Aún dice la palabra que todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan para bien. Entonces ahí es donde vemos el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, como primer punto, yo quiero manejar tres punticos, y en estos tres punticos vamos a ver la manera como Dios habla en nuestras vidas y como Dios tiene propósitos grandes para nosotros. Entonces dice el primer punto, dice: Dios nos da una vida para que venzamos y le demos la gloria a Él. O sea, siempre por cada victoria que nosotros tengamos, la gloria y la honra debe ser para el Señor. Y de esa manera es que nosotros vamos a glorificar a nuestro Señor ante el mundo, ante los demás, ante personas que tienen propósitos también igual que nosotros, pero nosotros, ¿sabes? Somos hijos de Dios, ya el Señor se goza en todo esto. Entonces, como primer punto debemos, entonces nos da una vida para que la disfrutemos. Entonces, ya hablaba de estos planes, propósitos que tenemos a diario nosotros. Vemos también cómo los atletas se preparan para determinada meta, para determinado propósito, para obtener la victoria y llegar a un feliz final. Entonces, a veces se pasan dificultades, ellos también pasan dificultades. Uno como atleta en la preparación a través de la vida, a través del diario, transcurrir de nuestra vida, vamos obteniendo esos obstáculos que tenemos que vencer. Así lo mismo pasa con un atleta. Entonces los atletas se preparan, que el sueño de ellos, el pensamiento de ellos es siempre llegar a la meta, siempre llegar a ser reconocidos mundialmente, a tener de pronto un apoyo económico, y todas estas cosas las hacen a ellos tener esa fuerza, esa valentía diaria de llegar al propósito que tienen. Entonces tienen que entrenar, a veces vienen dificultades físicas, enfermedades, lesiones, y todo esto lo tienen que superar. Pues nosotros vemos, y yo como ejemplo tomé unos hombres que el año pasado fueron como insignia de Colombia, deportistas del año, y yo tomé como nombre de estos a Egein Bernal, este varón que es ciclista profesional y que ganó etapas y fue valiente, esforzado. Se supone que tuvo caídas, tuvo muchas cosas que superar, pero llegó a su meta, llegó y tuvo una meta feliz o un sueño feliz de haberlo cumplido. Al igual que Sebastián Cabal y Robert Farsh, estos hombres que son tenistas tuvieron su primer victoria allí en el mismo templo de Wimbledon, y allí tuvieron el primer premio que ellos se gozaban, y como pareja fueron muy dinámicos y ganaron también muchas batallas o victorias a través de este deporte. Tenemos a Mariana Pajón y a Anthony Zambrano. Mariana Pajón el año pasado tuvo dificultades, se lesionó su pie izquierdo, pero ya hasta ahora se está recuperando. Acordémonos de que ella es una campeona de BMX, y el atleta Anthony Zambrano, que también tuvo dificultades a través de su carrera, pero son hombres que
han llegado a la cima, han llegado a la victoria, han tenido efectivamente la fama, ha llegado a sus vidas y pues bueno, son sueños realizados en ellos y vemos que de todas formas tuvieron en algún momento que esforzarse en su vida. Entonces, igualmente nosotros tenemos sueños, propósitos, metas que cumplir. Como un matrimonio, tiene una meta, quiere tener unos hijos, un hogar, formar cierto vínculo familiar y de pronto criar a sus hijos de una manera que las características de ellos como pareja dan para ellos como matrimonio, esforzarse y levantar sus hijos a como ellos quieren. Los novios, unos novios que se quieren casar, pues también tienen que empezar a acoplarse, tienen que empezar a decir dificultades, peleas, bueno, tantas cosas que tienen que hacer como novios. Un estudiante también tiene metas, se propone metas en el momento en que empieza su escolaridad desde pequeño, empieza a crecer y empieza a formarse en sueños, empieza a formarse metas que quieren alcanzar. Entonces, con la ayuda de sus padres, con la ayuda de las personas que lo rodean, pues pueden llegar a lograrlo, pueden llegar a obtener un título universitario. Entonces, ahí miramos la vida de cada uno de nosotros y en diferentes áreas y tenemos metas que cumplir. Entonces, yo quiero que vayamos a un versículo que está allí en 1 Corintios, donde el apóstol Pablo habla también como poniendo un ejemplo sobre todas estas cosas que venimos hablando sobre los propósitos y vencer en cada área de nuestras vidas. En el capítulo 9, versículo 24 y 25 dice así, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como malaventura, de esta manera peleo, no como quien golpeó el aire. Bueno, aquí eran unos propósitos, también lo comparaba el apóstol Pablo con un atleta o todo aquel que quiere que correr en un estadio, dice, no solo llega el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, la visión debe estar siempre puesta en obtener el premio, en obtener el galardón, en los deseos de ganar, los deseos de verdaderamente triunfar. Entonces dice que ellos se tienen que abstener de cosas. Entonces nosotros tenemos que abstenernos de cosas también. A veces vamos en la vida de los padres que de pronto no tienen muchos recursos para darle un estudio a sus hijos, tienen que abstenerse a veces de muchas cosas, de vestido, de comida, para poderles dar un estudio a sus hijos y levantarlos y que sean alguien en la vida. Entonces, son cositas que se tiene uno que abstener. Un deportista se tiene que abstener de muchas cosas, de bebidas alcohólicas o de tomar cosas que le hagan daño a su cuerpo para que su físico, su rendimiento físico no mengue. Entonces, son cositas que tiene uno que irse apartando de ellas para poder, si quiere obtener el premio, si quiere obtener esa carrera, llegar al fin que él quiere. Entonces también dice el Pablo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para una corona corruptible, pero nosotros para una incorruptible. Entonces aquí Pablo ya empieza a meterse con el galardón que a cada uno de nosotros nos da Dios. Todos tenemos un galardón, una meta que cumplir. Y Pablo está hablando de un galardón, que son los galardones que Dios nos da. Entonces tenemos que abstenernos de cosas y dice que para los deportistas o las personas del mundo, digamos así, ellos luchan por una corona corruptible, o sea, eso se corrompe, eso. Yo me imagino todos los trofeos de aquellos personajes allá puestos para que todo el mundo los vea, pero llegará el momento en que uno de esos personajes muere, uno de esos deportistas muere, y eso es lo que hará en el recuerdo y pasan los años y todo eso se va corrompiendo hasta el día de que nadie se acuerda de un deportista, o usted puede mirar a algún deportista que se acuerde de los años 40, 50 o por allá más atrás de los años 20, ya esos años ya, y ya prácticamente se pierde la memoria de todo eso. Entonces son coronas corruptibles, son metas que alcanzaron algunos, pero ya pasaron, ya. Entonces dice Pablo que nosotros luchamos por una incorruptible, una que no se va a corromper, una que nunca va a pasar de moda, una que siempre va a estar ahí, y el Señor por eso nos da el privilegio de que cumplamos esas metas para Él. Y esa es la vida que llevamos nosotros en esta tierra. Para eso es que el Señor nos lleva en esta tierra, para que cumplamos metas y propósitos siempre en su voluntad.
Entonces, bueno, como decía el primer punto, Dios nos da una vida para que venzamos y le demos la gloria a Él. Entonces, por eso era que Pablo habla de una corona incorruptible. Entonces, todas estas circunstancias que vivimos nos hacen madurar y fortalecer ciertas áreas de nuestra vida. Entonces, así como hablaba de la pareja de matrimonio, tienen que madurar tanto en su relación para tener también así una buena vida y dársela a sus hijos y enseñarles ética, moral, principios, porque hoy en día eso es lo que menos vemos. Y por eso es que estamos viendo nuestra generación que cada día va de mal en peor, porque en el mismo hogar es donde aprendemos todos estos principios. Y entonces, si nosotros como parejas, como matrimonios, nos unimos con un solo propósito de alcanzar las metas para nuestros hijos, para nuestra familia, vamos a ver que vamos a dar la gloria a Dios. Vamos, si usted tiene un hijo que ha sido buen estudiante, que ha dado buen testimonio, que ha sido bueno en todo su comportamiento, en todo su diario de vivir, lo primero que dicen, no, los padres que tienen. ¿Por qué? Porque la honra la reciben los padres. Al igual nosotros, cuando hacemos las cosas de acuerdo a la manera que Dios quiere, siempre le vamos a estar honrando, dando la gloria a nuestro Dios. Y porque van a decir, mire, aquel es cristiano y vive así, vive de tal manera, entonces yo está prácticamente haciendo la voluntad que Dios quiere y mostrando a un Cristo vivo, mostrando a un Cristo verdadero, así como el Señor Jesucristo vino a esta tierra y Él quiso mostrar al Padre con todo lo que hizo, con toda su obediencia, y así mismo nosotros tenemos que ser obedientes. Entonces, ese es como primer punto. Como segundo punto tendría, Dios quiere que crezcamos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos 3 áreas como humanos. Y la primera área sería la espiritual, la segunda área sería la sentimental y la tercera área pues sería la material o la física en la cual nos desarrollamos. Por eso es que en esta vida nosotros tenemos un entrenamiento día a día, paso a paso, vamos entrenándonos en la vida. Un joven cuando empieza vamos a tener una niña, un gusto por una niña, él tiene que entrenarse en aprender a conquistarla, en aprender a hablarle, en aprender muchas cosas para que llegue a la meta que es conquistar a esta niña. Entonces, y tiene que aprender muchas cosas, y cómo las aprende, pues cayendo, teniendo errores, de pronto pasando penas, o de pronto las muchachas sintiendo el rechazo de las muchachas. Todo esto entonces son cositas que van pasando en la vida de nosotros. Un niño cuando empieza a nacer, a crecer, empieza a caminar, empieza a caerse, empieza a tener dificultades, se tropieza, y todas estas cosas hacen que el niño vaya aprendiendo a tener equilibrio. Al igual cuando montamos en bicicleta, cuando montamos en patines, son procesos que un niño, nosotros como humanos vamos teniendo cada día. Entonces el Señor quiere que crezcamos en cada área de nuestras vidas, y de esa manera es que nosotros podemos vivir la vida de acuerdo a lo que el Señor quiere. Y ese crecimiento lo veamos hecho no solo en nosotros, sino en toda nuestra familia que nos rodea. Entonces quiero que vayamos a Primera de Juan 2.12. Vamos a manejar Primera de Juan 2.12. Dice la palabra así. Dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al Padre desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, bueno, este versículo nos está hablando, fíjense que el apóstol Pablo está manejando 3 clases de niveles, digámoslo así. Está hablando de los padres, de los jóvenes, de los hijos. Y aquí en el versículo 12 dice, os escribo a vosotros hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando de hijitos, pues según el griego, si miramos el griego aquí, hijitos, está hablando de todos los creyentes, de todos aquellos que han confiado en Cristo, de todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Está hablando de hijitos. Después en el versículo 13 dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es del principio, y os escribo a vosotros jóvenes,
porque habéis vencido al maligno. Entonces, aquí la palabra padre es uno que ya tiene una experiencia, un bagaje, un recorrido en la vida cristiana, en el conocimiento de Dios. Y pues el apóstol Pablo está hablando de padres o de creyentes maduros, que esos creyentes maduros los nombra como padres. ¿Por qué como padres? Porque son los que pueden guiar a otros al conocimiento del Señor. Son los que pueden enseñar, los que pueden darles consejos, los que pueden decirle, mira, puedes ir por este lado, no hagas esto. Pueden hacer muchas cosas que en su conocimiento y en su recorrido caminando con Dios pueden dar un consejo. Y pueden también traer una palabra o aplicar la palabra a determinada situación de la vida del que está aconsejando. Entonces por eso es que les habla de padres. Cuando habla de jóvenes, dice porque habéis vencido al maligno. Es un joven que está creciendo, que ya cree en el Señor Jesucristo y que ya empieza poco a poco a utilizar la palabra, a memorizarla, ya poco a poco empieza a saber dominar la palabra de Dios, la Biblia, a tener comunión con el Señor, a saber orar, a saber en qué momento tiene que ir a predicar, enseñar, en qué momento también puede ir a compartir con otros. Entonces estos son los jóvenes que ya van creciendo y son los 3 niveles que está hablando Pablo. Y después nos habla, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Esos hijitos ya es con otro, en el griego ya es paidia, que quiere decir hijitos son aquellos que hasta ahora están comenzando la vida cristiana, que hasta ahora están empezando a conocer al Señor Jesucristo, que hasta ahora están empezando a morir a cosas del mundo, están empezando a conocer cuál es la verdad y cuál es la mentira, están empezando a conocer la palabra de Dios, esa palabra que es, como dice el apóstol Pedro, la leche espiritual no adulterada. Entonces, para que estas personas o estos hijitos vayan creciendo y vayan prácticamente metiéndose ya en la vida cristiana y empiecen a vivirla y darle la gloria al Señor. Entonces, de esta manera es que Pablo nos muestra. Entonces, y en el versículo 15 dice, no nos améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque simplemente están regresando, están retornando a su vieja vida. Entonces, los padres han aprendido a vencer, los padres han aprendido a discernir espiritualmente cuando Satanás viene a traer una tentación, cuando Satanás viene a traer engaño. Entonces ya disciernen porque la misma palabra de Dios les ha enseñado y llevan prácticamente mucho tiempo conociendo la palabra y saben historias bíblicas, saben historias de personajes como nos muestra aquí los padres de la fe, han pasado circunstancias difíciles en ellos y asimismo esos han sido ejemplos para su propia vida y también han pasado dificultades con Cristo, han sido prácticamente vituperados, bueno, han sido por otras personas juzgados, señalados y bueno, han superado estas etapas, entonces así pueden enseñar a los otros. Entonces estos jóvenes también ya poco a poco van aprendiendo prácticamente a saber, como Efesios 6 nos dice, a conocer prácticamente la armadura de Dios, cómo armarse, cómo ellos mismos fortalecerse en Dios y empezar a vivir para el Señor. Entonces, por medio del Espíritu, entonces ellos pueden tener esa fortaleza de vivir y continuar adelante sin desfallecer. Entonces, por eso era que Pablo nos hablaba, el apóstol Juan, nos hablaba acá de los 3 prácticamente niveles que tiene uno como creyente. Entonces, ese es como el segundo punto. Entonces decíamos que Dios quiere que crezcamos en todas nuestras áreas de nuestra vida. Y que más que el alimento espiritual, la palabra, tenemos, ella es la que nos hace crecer y es la que nos hace ver la vida de diferente manera. Y los propósitos o las metas que nos hemos propuesto con Cristo, tenemos que cumplirlas y hay que cumplirlas. Y es la manera como nosotros podemos fortalecernos en Dios. Entonces, ese es como el segundo punto. Como tercer punto dice que Dios quiere darnos siempre la victoria por medio de su Hijo. Entonces, acordémonos de que el Señor Jesucristo tuvo que vencer muchas circunstancias, tuvo que vencer obstáculos.
el obstáculo de la cruz fue uno de los más grandes obstáculos que tuvo el Señor Jesucristo. Y, y vemos pues que el Señor Jesucristo, a través de su vida que vivió acá en la tierra, de todo lo que compartió con los apóstoles, les enseñó muchas cosas. Inclusive Él los ponía a prueba, los enseñaba, los mandaba, los enviaba a que tuvieran encuentros con el mismo Satanás, porque ellos tenían que ir a sanar, tenían que ir a predicar, a enseñar. Y ahí en Mateo 10, cuando les enseña, les dice, los envía de dos en dos, y para que vayan y lleven el mensaje, para que vayan las ovejas perdidas de la casa de Israel, les decía. Y él, antes de enviarlos, tuvo que prepararlos, tuvo que enseñarles, tuvo que mostrarles muchas cosas. Él mismo, como líder, los llevó y les mostraba y les hacía ver las sanidades que hacía, la manera como él predicaba, como enseñaba, como tomaba una lección de cualquier cosa que veía a su alrededor y la aplicaba en cada persona. Y a lo mismo, como él, de su corazón salía el perdón con las personas, el amor, que era lo más importante. Y vemos que cada uno de estos discípulos tenía un carácter diferente y el Señor fue moldeando todos esos caracteres. Inclusive el mismo Pedro, que fue el de más carácter fuerte, tuvo que moldear ese carácter. A Juan, que era el apóstol del amor, le enseñó y le pudo revelar todos estos libros del amor. El mismo Apocalipsis también se lo reveló. ¿Por qué? Porque él ya los llevaba en un proceso. Y ellos iban creciendo y poco a poco, hasta que llegó el momento que tenía que dejarlos solos. Entonces, así lo mismo con nuestros hijos o con nuestras familias. Llega el momento que tenemos que soltarlos y dejarlos solos, que vivan su propia vida. Entonces, Dios quiere siempre que tengamos la victoria, así como un padre con el hijo siempre quiere que llegue a la meta final de sus estudios, de su carrera, de su parte sentimental. Todo esto quiere un padre, al igual Dios quiere con nosotros, que venzamos y que no nos quedemos ahí en el camino, tirados. Voy a ir allí a 2 Timoteo 4, 7 y 8. Allí a 2 Timoteo 4. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla y le habla a Timoteo y le dice así, 2 Timoteo 4, 7 y 8. Dice así, he peleado la buena batalla de la fe, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, el apóstol Pablo ya estaba a punto de ser sacrificado, estaba encarcelado y él estaba escribiendo estas cartas que se las iba a enviar allí a Timoteo. Y en este versículo 7 dice que él había peleado una batalla y era la batalla de la vida. Si nosotros nos ponemos a analizar la vida del apóstol Pablo, no fue tan fácil. El Señor mismo lo escogió y dijo que era necesario padecer por su nombre. Y él tuvo que padecer muchas cosas, él tuvo que ser apedreado, casi lo matan allí en Listra. Él tuvo que vivir muchos encuentros con los judíos radicales de la época, porque él, después de que se convierte, se los echa de enemigos. Entonces, tuvo que ser apedreado y tuvo que enfrentar muchas cosas. Ahí en el capítulo 11 de 2 Corintios, él narra todo lo que tuvo que sufrir como apóstol, porque lo creía que era un falso apóstol. También tuvo que sufrir naufragio, fue encarcelado, bueno, tuvo muchas luchas. Y él, pues, ¿quién más que él mismo iba a decir? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, porque él lo veía así, como una carrera. Y era una carrera no como líder sacerdotal o como fariseo, sino él ya cuando se reencuentra con el Señor Jesucristo y tiene un encuentro personal con el Señor, ya él sabía cuál era su tarea, ya sabía cuál era su propósito, porque el Señor se lo había mostrado, que era de llevar el Evangelio, llevar la palabra de salvación a aquellas personas que no eran judías. Y de ese modo fue como él empezó a llevar su carrera. Y el propósito de él era terminar y había acabado su carrera. Dice que he guardado la fe, porque era difícil en estas circunstancias y más que todo de la manera como él la vivió, guardar la fe. Porque en cualquier momento pues nosotros podemos sucumbir ante nuestra fe, en cualquier momento que venga difícil a nuestras vidas, cualquier dificultad. A veces esos obstáculos hacen que nuestra fe mengue. Entonces, volvemos aquí, el apóstol Pablo decía,
Por lo demás me está guardada, dice, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y todos los que amamos la venida, pues somos nosotros. No sé usted si el deseo más grande es ver o tener ese reencuentro con el Señor Jesucristo y poder tener el privilegio de mirarlo con nuestros ojos. Entonces Él quería eso, Él quería y Él amaba su venida, por eso era que Él predicaba, que enseñaba, que exhortaba a hermanos y que guiaba a otros hacia el conocimiento de Jesucristo, porque Él decía, esa era la carrera, eso era lo que el Señor me había encomendado o me ha encomendado. Y dice, y en cierta parte Él dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Entonces vemos que Él cumplió con esta carrera y fue muerto, fue decapitado, y Él sabía que ese momento iba a llegar, pero mientras que llegaba ese momento, Él tuvo la fortaleza y el ánimo, la motivación de que el que agradaba era el Señor Jesucristo. Entonces, así lo mismo nosotros, hermanos, tenemos una motivación, un deseo de agradar a nuestro Señor, y qué más ahora que conocemos del Señor es guiar a otros por el camino de la salvación. Entonces, Dios quiere que siempre obtengamos la victoria. Entonces, vamos a mirar cómo un hijo de Dios obtiene la victoria siempre, en todo momento. Quiero que vayamos a Primera de Juan, como último versículo, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, el único que puede vencer al mundo es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y por medio de qué lo vencemos? Pues por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Señor Jesucristo es quien hizo posible que tuviéramos un nuevo nacimiento, que fuésemos hijos de Dios, que empezáramos a vivir para Él y que toda nuestra vida estuviera consagrada solamente al Señor Jesucristo. Entonces dice que estamos firmes y obtenemos la victoria hacia el Señor Jesucristo y en todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y que esa sangre que derramó nos hizo nuevas criaturas y nos hizo entender que somos hijos y que hay propósitos y metas en nosotros. A través de la palabra nos muestra que cada creyente tiene 5 coronas, de las cuales tenemos, o galardones, de las cuales tenemos que bregar a ganar. Entonces hay diferentes coronas que tenemos que nosotros tomar, y ese va a ser el premio, ese va a ser el deseo de nuestras vidas para que podamos nosotros tener esa firme esperanza, ese deseo de agradar a nuestro Dios. Entonces, en esta vida estamos siendo perfeccionados a través de los obstáculos y las pruebas, para que vivamos la vida como el Señor nos enseña, como el Señor nos muestra a través de su palabra, y que la gloria que sea siempre para Él, no para nosotros. Entonces, asimismo la vida de algunos siervos tiene que vivirla para el Señor, tiene que vivirla agradándole a Él y sosteniéndose firme de la mano del Señor Jesucristo. Hay algunos que dice la palabra que lo hacen por vanagloria, otros que lo hacen por simplemente mostrarse ante las personas, y hay otros que lo hacen porque verdaderamente quieren que las personas sean salvas y el amor de Jesucristo ya vino a sus vidas, y quieren que verdaderamente esa gloria se muestre en cada uno de ellos, en cada una de nuestras vidas. Entonces, pues si usted está escuchando este mensaje y usted se da cuenta que el Señor le ama, y que a través de esta palabra vemos que Dios es amor, y que como un padre ama a su hijo, así el Padre nos ama a cada uno de nosotros y quiere las mejores cosas para nosotros, quiere que cumplamos propósitos, metas, sueños de nuestra vida, pero que todo vaya de la mano de Él, porque solo no lo podemos hacer. Entonces, Dios quiere que crezcamos en todas nuestras áreas, decía el punto que veíamos, y estas áreas son en la parte espiritual, que es la que va a sostener todo. La parte espiritual es la que efectivamente nos ayuda a tener esa relación con el Señor Jesucristo, y la parte espiritual es la que nos ayuda a entender su palabra, a dejar que el Santo Espíritu de Dios nos muestre y nos revele todo lo que tiene para cada uno de nosotros, y nosotros como guías de otros enseñar a otros, y eso va a ser una cadena. Entonces
Por eso era que el apóstol Juan nos mostraba de los propósitos del crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. ¿Cómo crecemos? Pues a través del estudio de la palabra, a través de la oración y a través de vencer todo obstáculo y circunstancia que la vida espiritual, porque el mismo Satanás está en oposición a toda esta vida espiritual. Dice la palabra de Dios allí en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra espíritus, huestes, potestades, principados allí en las tinieblas de este siglo, y huestes espirituales de maldad que van a impedir que la obra del Señor se desarrolle y que cada día siga adelante. Pero nosotros tenemos la fe, que es la que nos ha mostrado aquí la palabra, que es la que vence al mundo. Entonces, si usted quiere, tiene el deseo, quiere agradar a Dios y siente que esta palabra ha hablado de su vida, en el día de hoy yo lo invito a que haga una oración de arrepentimiento, haga una oración de fe para que el Señor Jesucristo empiece a hacer la obra en usted, para que el Señor Jesucristo empiece a verlo como hijo. Entonces es una oración, si usted siente que verdaderamente le ha fallado al Señor, que es un pecador y quiere arrepentirse, entonces yo lo invito a que cierre sus ojos ahí y le diga al Señor: Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad y momento en el que me puedo acercar a ti. Gracias, Señor, porque no había entendido el amor tan grande que tú tienes para con todo el mundo, con todas las personas, y en especial conmigo, que aunque yo he fallado, aunque he pecado, tú me amas y quieres que venga el conocimiento de tu verdad. Hoy me arrepiento, hoy reconozco que soy pecador, hoy reconozco que no he hecho las cosas conforme a tu voluntad, que aunque me han predicado, que aunque me han enseñado tu palabra, he sido esquivo o mezquino a todas las cosas espirituales. Y hoy quiero venir a ti, hoy me acerco a ti, por eso es que te pido que obres en mi vida, que me perdones y que a través de la sangre de tu precioso Hijo vengas y me hagas parte de tu reino. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, si usted hizo esta oración, si usted verdaderamente tuvo un arrepentimiento sincero y de corazón y siente que su espíritu, o que el Espíritu de Dios le trae convencimiento a su vida y usted quiere verdaderamente, entonces yo sé, y por medio de la palabra, de la autoridad de la palabra, que usted es un hijo de Dios, que ha nacido de nuevo y que el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu va a empezar a hacer una nueva vida en usted. Entonces, pues esta es la palabra que se llama más que vencedores, y tenemos que vencer no solamente en el área espiritual, sino también en la sentimental, en la material, en la física. Todos esos son los propósitos que tiene la mayoría de las personas y la gente en el mundo, pero a través de la sangre de Cristo y a través del perdón es que podemos vencer. Entonces, y ya para terminar, pues yo quiero orar por cada uno. Allí le pido a los hermanos, a las personas que estén conmigo, que se unan en oración y que le pidamos al Señor que nos dé discernimiento para esos tiempos, más cuando estamos atribulados o estamos con diferentes situaciones en nuestro mundo. Entonces tenemos que como iglesia unirnos para eso. Entonces cierre sus ojos y dígale al Señor: Padre, en esta preciosa mañana yo te doy gracias, Señor, por esa palabra. Gracias, Señor, porque tú me muestras a través de ellas que debo de ser un luchador, que debo de ser un hombre que quiere pelear la buena batalla de la fe, como decía el apóstol Pablo, que quiere crecer, que quiere verdaderamente cumplir esas metas y propósitos que no solamente las podemos obtener aquí en la tierra, físicamente o materialmente, sino también son metas espirituales y metas a llegar a obtener cada una de esas coronas y esos premios, esos galardones que tú tienes para cada uno de nosotros. Entonces yo te pido, Señor, que ayudes a crecer a nuestros hermanos, a tu iglesia, Señor, que les ayudes, Señor, a cada día vivir para ti, Señor, a fortalecerse en tu palabra, Señor, aprenderla, llenarse de ella, para que el Santo Espíritu de Dios pueda llevarlos cada día, Señor, de aumento en aumento y de victoria en victoria, Señor. Y que de pronto esas necesidades o esos obstáculos que han venido a sus vidas la vean de otra manera, la vean a modo tuyo, Señor. La vean con la visión que solo el cielo nos puede dar. Y solo tú, Padre amado, puedes abrir nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón. Por eso es que te pido por cada uno de los hermanos, por cada una de las personas, Señor, que se encuentran en tribulación, que se encuentran en necesidad. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor. Y oro para que tu Santo Espíritu de Dios llene cada vida, Señor, en cada momento.
de la vida que tenemos en esta tierra, Señor. Por eso es que te damos gracias, te pedimos allí por los que están gobernando, Señor, este mundo, para que tú también, Señor, los toques, para que tú también, Señor, puedas llegar a ellos a través de un mensaje, de una palabra de bendición a sus vidas, Señor. Y que asimismo, Señor, puedan conocerte a ti y creer en ti, Señor. Dice tu palabra, Señor Jesús, que todos, Señor, venimos, Señor, a través de la presencia de tu Santo Espíritu al conocimiento de tu verdad y que ellos también lleguen a este conocimiento, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios, pues pudimos traer una vez un mensaje más y fortalezcanse en el Señor y permitan al Espíritu Santo que trabaje en sus vidas y nos vemos con otro nuevo mensaje muy pronto.